Bueno, que el Señor les bendiga. Un lunes más, cuando muchos ya andan por la playa, muchos andan disfrutando, otros salen buscando sus propios caminos, pero a nosotros nos ha dado el privilegio, Dios, de que estemos reunidos una vez más y es un gran privilegio el cual debemos de siempre agradecer al Señor, porque solamente Él es quien puede poner el querer como el hacer, y eso nosotros lo vemos en todos aquellos que deciden estar en otros lugares, no congregarse, no buscar del Señor, tomando siempre, y eso es algo lo que dice en Malaquías, que le hacía la pregunta al pueblo de Israel: ¿en qué te hemos robado? Y sabemos de que el mundo le roba al Señor diariamente. Respira el aire del Señor, hace uso del oxígeno del Señor, hace uso de lo que el Señor provee, el agua, la comida y toda la provisión que Dios da. Y el mundo no le da por acercarse a la casa del Señor y traer esas ofrendas de alabanza. Prefieren pensar de que están haciendo lo bueno al darle dinero a aquel drogadicto que está pidiendo en la calle, darle dinero a aquellos borrachos que están ahí en la esquina pidiendo para seguir en sus vicios. Ellos creen que con eso están agradando a Dios, pero nosotros tenemos el gran privilegio de poder acercarnos y poder cantarle con gozo y alegría. En esta tarde vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3, y vamos a leer 2 versículos y vamos a tratar de ser breves para poder compartir después, ¿verdad? Y conversar, responder preguntas si las hay, para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Porque todos necesitamos, podría ser que yo tenga una pregunta que ustedes me la puedan responder. Proverbios capítulo 3 dice en el versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra del Señor, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Amén. Pueden tomar asiento. Ya se ha orado por la palabra. Vamos a tratar la manera de desarrollar este tema hablando acerca de el tema o el título sobre el cual quiero hablar en esta noche es básicamente una pregunta: ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Nosotros sabemos de que desde el principio, ¿verdad? Del principio en el jardín del Edén se menciona como aquel árbol del cual, ¿verdad?, se le prohibió a Adán y a Eva que comieran. Ellos desobedecieron y cometieron pues la transgresión por la cual todos nosotros estamos pagando hoy en día, y es algo ilógico que las personas digan que son ateas cuando pueden ver las consecuencias a las sentencias que Dios dictó en ese momento. Y algo que el mundo no toma en cuenta es que Dios no tendrá por inocente al culpable. El juicio comenzó, ¿verdad?, cuando se le preguntó a Adán. Adán se excusó, Dios le dictó su sentencia. Luego la mujer se le hizo la pregunta por qué había hecho, ella se excusó, también se le dictó su sentencia. Vemos ahora nosotros, ¿verdad?, hablando de la sentencia que se nos dio de que teníamos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Las mujeres padecerían dolores de parto, ¿verdad? Fueron multiplicados los dolores, y aún así la serpiente sabemos de que hasta hoy en día pues se arrastra y come polvo, tal como la Biblia, ¿verdad?, describe que fue su sentencia. Ahora, el hombre siempre, cuando comió de ese fruto del árbol, cuando comió de ese fruto, no sabemos qué fruto era, pero vemos de que sí, siempre usó lo que era la codicia, lo que era la avaricia, ¿verdad? Codiciaba siempre la sabiduría, y vemos que siempre ha venido tomando lo que son las bendiciones de Dios, poniéndolas en práctica
pero solo en aquello a lo cual, ¿verdad?, a ellos les conviene. Hablando, ¿verdad?, por ejemplo, una de las cosas que todas las bendiciones de Dios el mundo las anhela, pero nadie, como mencionaba el lunes pasado, nadie quiere obedecer lo que es la palabra del Señor. ¿Cuál es una de las primeras bendiciones que el hombre la toma a su propia conveniencia? Por ejemplo, en Génesis 1:28, cuando Dios bendijo, ¿verdad?, la pareja, los bendijo y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora vemos cómo han tomado esa bendición, pero solamente han cumplido una parte. Han cumplido una parte que es, ¿verdad?, multiplicaos y llenad la tierra. La tierra se ha llenado, pero se ha ido llenando del mismo fruto amargo o cardos o espinos que produjo el hombre desde un principio, y así es como la tierra se ha ido llenando tanto de maldad, sobre todo porque, como digo, siempre se menciona y se les enseña a los hijos desde pequeños a clamar a Dios, a pedirle a Dios por las bendiciones, pero no se les enseña a obedecer su palabra, como está escrito, ¿verdad?, en la misma palabra de Dios, que instruye al niño en su camino, y cuando estén viejos ellos no se apartarán de los caminos del Señor. Ahora, la pregunta, como decía, es una pregunta, el tema en el cual nosotros estamos, ¿verdad?, hablando en esta noche. ¿Cuáles son nuestros frutos? Y yo me pregunto, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué es que nosotros muchas veces no crecemos en nuestra vida espiritual, nosotros como cristianos? El mundo obviamente está muerto en sus delitos y pecados y no tienen ningún tipo de interés en escuchar lo que es palabras de fe, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento de Dios. Pero nosotros, hablando en nuestra vida espiritual, yo muchas veces me he hecho la pregunta, aunque me esfuerzo y trato la manera, pero siempre esa pregunta surge: ¿por qué es que nosotros no crecemos en nuestra vida espiritual? La respuesta está en que nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el entretenimiento. Y ahora el entretenimiento ya no tenemos que ir a buscar al cine, ya no tenemos que ir a buscar a los bares, ya no tenemos que ir a buscar, porque ahora el entretenimiento está dentro de la iglesia. Han metido música del mundo, ritmos del mundo, personas que dicen que han nacido de nuevo, pero siguen cantando aquello que les gusta, simplemente han cambiado, ¿verdad?, las frases. La palabra del Señor es verdadera y dice de que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros los que hemos nacido de nuevo hemos experimentado eso, porque ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. No es que no queremos, muchas veces nos viene a la mente los pensamientos, las tentaciones, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Como decía, ahora el entretenimiento en el cual el mundo está enfocado está dentro de las iglesias, ya no lo tiene que buscar afuera de las iglesias. Y de esa manera, estando entretenidos, descuidan lo que es más importante, y es buscar lo que es la sabiduría que viene de lo alto, el conocer la palabra de Dios, conocer a Dios por medio de su palabra. Esta sabiduría nosotros solamente sabemos de que solamente la podemos obtener solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría. Él es la verdad, la única verdad que nos puede hacer libres. ¿Y qué pasa cuando nosotros, verdad, nosotros los que hemos nacido de nuevo sabemos de que lo encontramos? ¿Y qué pasa cuando alguien lo encuentra? Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba lleno de conocimiento, pero en aquel conocimiento que tenía perseguía a la iglesia. Los frutos que él estaba dando eran definitivamente amargos delante del Señor. Pero ¿qué pasó cuando se encontró con Jesucristo? Él fue transformado, él fue cambiado, su mentalidad fue cambiada y aquel conocimiento que él tenía fue transformado en sabiduría. Dice acá, bienaventurado, el versículo 13 que tomamos, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Nosotros, para poder encontrar lo que es la sabiduría, debemos escuchar la palabra, porque dicen que la fe, la palabra enseña que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de prestar atención y escuchar la palabra. Santiago 1:25 dice
que debemos de perseverar en ella, ponerla por obra en nuestra vida y no debemos ser oidores olvidadizos. Debemos prestar atención a lo que es la palabra del Señor. No debemos permitir que las enseñanzas que recibimos en la iglesia, las enseñanzas que recibimos de buenos predicadores en YouTube, en Facebook, donde quiera que lo escuchen, no debemos de permitir que esas enseñanzas que recibimos solamente entren por un oído y salgan por el otro. Debemos de retenerla dentro, no solamente dentro de nuestra mente, sino llevarla a ponerla en la práctica y mantenerla en nuestro corazón y poder mostrar por medio de nuestros frutos de que en verdad hemos creído en la palabra del Señor y que hemos nacido de nuevo. No debemos de quedarnos ahí solamente que entre por nuestros oídos y luego salimos de la iglesia, salimos de este lugar, salimos de donde quiera que escuchemos, ¿verdad? Y seguimos nuestra vida como siempre hemos vivido. Debemos de poner esta palabra que escuchamos por obra para mostrar siempre esos frutos agradables delante del Señor. Dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Más bien nosotros sabemos que la sabiduría la mostramos cuando prestamos atención y escuchamos aquellas predicaciones, escuchamos la enseñanza o leemos la palabra del Señor y la aplicamos a nuestra vida diaria. Entonces que nosotros ponemos, ¿verdad?, en práctica lo que es la sabiduría y mostramos que verdaderamente la hemos encontrado. Y siempre nosotros debemos de no solamente retener, sino siempre que leamos la palabra del Señor, meditemos en ella y siempre debemos de hacerlo con una disposición de que la palabra de Dios sea la que lo moldee en nuestro diario vivir y que nos dé siempre esa libertad, la cual el Señor ha prometido darnos, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y esa libertad la vamos a experimentar en todas las áreas de nuestra vida si nosotros verdaderamente ponemos en práctica la palabra del Señor. Porque, como mencionaba el lunes pasado, hablaba, ¿verdad?, de las dificultades que nosotros pasamos, a veces nos roban la paz. Y eso significa de que nosotros vivimos cautivos por esos problemas, pero el Señor nos ha prometido libertad y nosotros la podemos obtener por medio de la sabiduría que obtenemos por medio de su palabra. Otra de las cosas que nosotros debemos de poner en práctica es ser transparentes con el Señor. No podemos engañar al Señor, debemos de ser sinceros con el Señor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque nosotros sabemos de que nos postramos delante de nuestro Dios a clamar. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad?, a solas, muchas veces lo hacemos en la iglesia. Y el problema está en que estamos solamente usando vanas palabrerías, clamando, y estamos clamando, y Dios tiene el poder para cambiar las cosas, pero muchas veces se mira la indiferencia en las personas por quienes se está orando, que no quieren verdaderamente obedecer lo que es la palabra del Señor, quieren seguir por su propio camino, quieren ser felices en este mundo sin importar llevar siempre la contraria a lo que la palabra del Señor ya ha especificado. Y el resultado final es que siempre trae situaciones que son muy desagradables a la vida de todo aquel que practica el pecado. Sobre todo, si el pecado lo practica teniendo conocimiento de la palabra y quebrantando lo que es la palabra del Señor. Nosotros podemos decir de que muchas veces en nuestro diario caminar hemos fallado delante del Señor y hemos visto las consecuencias en nuestra vida. Y una de ellas es que nuestras oraciones no llegan a Él. Tienen estorbo nuestras oraciones. Pero de la misma forma debemos tener siempre nosotros ese corazón, como decía, dispuesto. Siempre debemos de tenerlo dispuesto a traer lo que es la adoración a nuestro Señor Jesucristo y de esa forma nosotros estaremos seguros de que estaremos en armonía con nuestro Dios si buscamos a adorar a aquel que Él envió para que nos diera esa libertad que ahora estamos viviendo. Debemos de anhelar siempre tener esa comunión con nuestro Dios. Debemos de anhelar tener sabiduría para poder acercarnos delante de nuestro Dios. Porque como decía, ahora si no tenemos sabiduría,
vamos a caer en el error de meterlos en los lugares donde está el entretenimiento. Y vamos a ser entretenidos, porque la mente del ser humano siempre se enfoca en lo que es, ¿verdad?, el ruido, en lo que son sonidos, ¿verdad?, sonidos que le llaman la atención. Y de esa manera el ser humano, mucho pueblo de Dios está siendo engañado. Pero sabemos de que el Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que Él está siendo paciente porque no quiere que nadie perezca. Y Él sabe que en qué momento Él sacará a esas personas que han creído en su palabra de esos lugares de entretenimiento. En muchas partes de la Biblia el Señor nos explica cómo es que el ser humano pues muestra si en verdad ha creído. Y sobre todo es por los frutos que se conoce. Así es que nosotros nunca debemos de poner excusa, ninguna excusa como pretexto para no servir al Señor, porque las excusas siempre, como decía desde un principio, si analizamos, el Señor siempre cumplió las sentencias que Él dio, comenzando por Adán, luego Eva, la serpiente, y así ha venido sentenciando al pueblo de Israel, castigándolo con aquellas sentencias que Él ya ha dictado. Pero el mundo siempre se enfoca en poner en práctica lo que Adán y Eva pusieron en práctica, las excusas. Nosotros no debemos de poner excusas para poder tomar la decisión y disponer nuestro corazón a adorar y exaltar el nombre de Dios. Porque de esa manera, si nosotros ponemos excusas delante de Dios, estamos diciendo o autodenominándonos buenos delante de Dios. Estamos diciendo de que somos buenos, que no necesitamos de Dios. Y todos conocemos la historia, la mencioné parece el lunes pasado, de joven rico que se le acercó a Jesús, preguntándole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y dice la palabra que cuando este joven se le acercó y le llamó maestro bueno, el Señor le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es el único bueno y debemos de reconocerlo, pero para reconocerlo tiene que ser sabia la persona. Tiene que tener la sabiduría dentro. Tiene que tener a Cristo dentro. Porque el que no tiene a Cristo no puede. No puede llamarle Señor a nuestro Señor Jesucristo. Y no puede decir con su corazón de que Dios es bueno. Aunque reciba, aunque Dios hace salir el sol para buenos y malos, aunque hace descender la lluvia, aunque Dios da la provisión, el alimento, el ser humano cree que obtiene todo lo que tiene por sus propios esfuerzos. Mas nosotros, dice el versículo 13, somos bienaventurados. Esa palabra bienaventurado siempre se menciona en las predicaciones, es doblemente feliz. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿A dónde lo lleva la inteligencia? La inteligencia nos lleva, cuando la obtenemos, a tener sabiduría para poder llevar bien nuestras finanzas, para poder llevar bien nuestros hogares. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con inteligencia. La Biblia nos manda a que no nos unamos con yugos desiguales. Y eso es lo que siempre sucede cuando hay problemas, pero debemos de saber de que el Señor tiene siempre un propósito. Y lo que nosotros debemos de hacer es siempre clamar por las demás personas. Debemos de clamar siempre para que el Señor cambie ese corazón. Porque nosotros hemos sido llamados para que los del mundo se conviertan a Cristo y no que nosotros nos volvamos al mundo. Solamente hay uno bueno, solamente Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos siempre buscar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de buscar a tener ese carácter. ¿Por qué manera? ¿Por qué razón? Porque esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder expulsar de nuestra vida todo aquello que nos estorba para poder seguirle. Si no tenemos carácter, un carácter fuerte, no buscando la manera de ser ofensivo, sino un carácter para mantenerse firme,
no podremos desechar todas aquellas cosas que nos evitan que podamos acercarnos al Señor y que podamos buscarle y podamos seguirle a Él. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo 22 del capítulo 4 de Efesios es lo primero que nosotros debemos de reconocer. ¿Cuál era nuestra vida pasada? Nosotros la conocemos y debemos de despojarnos de esa vida. Que debemos de despojarnos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados por Dios en estos cuerpos en los cuales moramos y hemos sido transformados por Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creímos en la palabra del Señor, recibimos esa promesa del Espíritu Santo. Y la promesa de la cual el Señor dio de que ellos vendrían y harían morada en nosotros. Ahora nosotros sabemos de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso debemos siempre apegarnos a la palabra del Señor y vivir renovándonos cada día por medio del Espíritu. Debemos de renovar vuestra mente, dice acá en el versículo 24. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer, empleando lo que es la sabiduría, es aferrarnos o agarrarnos, tomarnos de la palabra del Señor. Y debemos de tomar posesión de ella, hacerla nuestra, esas promesas que el Señor ha dado. Debemos de tomar esas promesas y hacerlas nuestras. Pero como decía, no debemos de tomarlas a nuestra conveniencia. Primeramente debemos de saber y dar el paso de obediencia. Debemos de obedecer a la palabra del Señor y es un 100% de certeza de que vamos a ser bendecidos. No debemos soltarla, esa palabra. Debemos de hacer lo que se le dijo, ¿verdad?, a aquel profeta, que no se apartara de esa palabra, que no se apartara de su boca la palabra de la ley, que no mirara a diestra ni a siniestra, que meditara en ella de día y de noche. Así debemos nosotros hacer también. No debemos soltar esa palabra, ni debemos de dudar, nunca debemos de dudar del poder que tiene Dios para bendecirnos. Una de las cosas que podemos recordar cuando decimos de que no debemos de soltar esta palabra, y una de las bendiciones que encontramos en la Biblia fue cuando Jacob peleó con el ángel, luchó con el ángel, ¿verdad?, en Peniel. Sabemos de que él dijo esas palabras a las cuales nosotros debemos de aferrarnos y debemos de tomarla en nosotros, la palabra del Señor, y decir, no vamos a soltar esta palabra hasta que Dios nos bendiga. Porque las palabras de Jacob así fueron. El ángel le pidió que lo soltara, que ya venía la luz del día, que ya iba a rayar el alba. Y Jacob, ¿qué le dijo? No te soltaré hasta que no me bendigas. Y así nosotros debemos de estar agarrados de esta palabra, aferrarnos a esta palabra, aferrarnos a la palabra del Señor. Y aunque no entendamos muchas veces, vamos a estar pasando tribulaciones, pero si no leemos la palabra del Señor, no vamos a poder solventar nada con inteligencia ni con sabiduría. Muchas veces no vamos a entender las situaciones que pasamos, los problemas, las dificultades. Pero Dios tiene el poder para sacarnos de esas dificultades. Basta que nosotros le creamos y creamos en su palabra. Debemos de esforzarnos siempre para llevar frutos agradables, frutos de justicia delante del Señor. Dice en el versículo 14, sabemos nosotros lo que dice el versículo 13, somos bienaventurados porque nosotros hemos encontrado la sabiduría y hemos obtenido la inteligencia que nos guía a estar en el lugar correcto, en el lugar adecuado,
cuando el Señor lo ha indicado. Ahora el versículo 14. Después de ser bienaventurados, doblemente felices, dice que la ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Si somos sabios, sabemos de que Dios conoce todas nuestras necesidades y dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos y toda su justicia, todo lo demás será añadido. Salomón, cuando se le dio la oportunidad de pedir, él pidió sabiduría. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riqueza. Y más riquezas que muchos, ¿verdad?, de aquellos otros reyes que habían sido antes, y más sabiduría que los reyes que vinieron después. No ha habido hombre más sabio, según la Biblia. Por eso dice acá que el que obtiene la inteligencia, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Y cuáles son esos frutos que nosotros damos? El mundo se aferra en buscar frutos, busca provisión, busca prosperidad, busca felicidad temporal, busca deleite, busca placeres. Esos son los frutos que el mundo da. Pero nosotros sabemos de que debemos de dar frutos del Espíritu. Y esos son los que el Señor espera ver en nuestra vida. Y esos frutos dice que son más que el oro fino. Por eso es que nosotros debemos siempre esforzarnos. Cada día debemos de esforzarnos para poder ser árboles frutales en la viña del Señor. Árboles que demos fruto en la viña del Señor. Y para esto debemos de examinarnos con frecuencia cuáles son los frutos que nosotros estamos produciendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son esos frutos que nosotros estamos dando? ¿Cuáles son esos frutos que el Señor está viendo en nosotros? Porque sabemos de que todos aquellos que prestan atención a la vida de nosotros como cristianos están viendo aquellos frutos que nosotros estamos dando. Pero más que eso, los frutos son más importantes, los frutos que el Señor puede ver en nuestra vida. Cuando estamos a solas, cuando estamos en privado, cuando estamos en cualquier lugar, el Señor en su omnisciencia, omnipresencia, Él está en todo lugar y puede ver cuáles son esos frutos que nosotros estamos dando. Y esa es la necesidad, por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13, examinaos si estáis en la fe, que debemos de examinarnos cada día si nosotros verdaderamente estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nosotros debemos de tener la certeza y la seguridad que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido aprobados, no por nuestros méritos, no por nuestras propias justicias, sino por la justicia, como mencioné el lunes pasado, que ha sido imputada a nosotros en beneficio, ¿verdad?, de nuestra vida, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué razón es que nosotros debemos de examinarnos frecuentemente? ¿Por qué razón es que nosotros debemos de examinar cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? Si esos frutos verdaderamente son mejores que el oro, son más que el oro. Para asegurarnos que estamos dando esos frutos que menciona lo que es la palabra del Señor. Sabemos de que el Señor explica de una mejor manera en aquella parábola del sembrador, cuando se tiró la semilla, dice, y una cayó a la orilla del camino, otra cayó en pedregales, pero otra cayó en buena tierra, y esa produjo frutos al 30, al 60 y al 100. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿En qué abundancia estamos dando frutos para el Señor? Hablando de nuestra vida espiritual.
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, dice el versículo 14, Proverbios capítulo 3, y sus frutos más que el oro fino. Debemos siempre de perseverar en lo que es la palabra del Señor. Debemos siempre perseverar y mantenernos siempre en la lucha, porque esa es la única manera en la cual nosotros vamos a ir madurando en nuestra vida espiritual, y de esa manera sabemos de que todo árbol tiene que alcanzar su madurez para poder producir frutos. Y si nosotros crecemos en sabiduría, en inteligencia, sabemos de que los frutos que daremos serán mejores o más que el oro fino. Porque nosotros vamos a haber madurado no para poder anhelar las cosas del mundo, sino para anhelar más las cosas de Dios. Y de esa manera nosotros produciremos, si podemos decir, una cosecha abundante en cuanto a los frutos del Espíritu, que son amor, paz, bondad, benignidad, paciencia, todas esas cosas de las cuales el mundo carece. Siempre debemos de perseverar en la palabra del Señor para poder obtener la sabiduría. Y de esa manera vamos a dar los frutos que el Señor espera ver en nosotros. Por eso es que le puse el tema. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Cuáles son nuestros frutos? Para que nosotros tomemos conciencia y nos autoexaminemos cuáles son esos frutos que estamos dando delante del Señor. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Meditemos siempre en esa palabra y mantengámonos siempre apegados a la palabra del Señor para que podamos siempre caminar con sabiduría, conducirnos con inteligencia, y de esa manera, aunque atravesemos situaciones difíciles, el Señor nos guiará para que podamos salir victoriosos siempre, cualquiera que sea el problema que tengamos. Padre, gracias le damos